La cubierta de observación del Zenit Accord brillaba bajo la luz artificial. Sus paredes de aluminio transparente ofrecían una vista sin obstrucciones del vector de aproximación de la estación. Eriston estaba en el perímetro del destacamento de seguridad, libreta en mano, rastreando los movimientos del embajador con la indiferencia practicada de alguien que nunca sería ascendido más allá de este rango. Tenía 34 años, complexión sólida por el entrenamiento de la academia que apenas había aprobado, con un cabello oscuro que nunca parecía intencional sin importar cómo lo peinara. El tipo de hombre que las estaciones olvidaban 5 minutos después de una reasignación. La nave diplomática zenitiana cortaba el vacío como una cuchilla, y el auricular de Eriston crepitaba con protocolos de rutina. La hija del embajador Vesteral estaría presente, el informe de seguridad había mencionado a una niña, y él lo había notado con el mismo esfuerzo mental que le dedicaba al inventario de equipos, no a los detalles que importaban. La delegación entró por la esclusa de aire principal. Primero vino la Guardia de Honor, zenitianos con relucientes armaduras doradas que atrapaban la luz como metal fundido. Su piel azul tenía una luminiscencia que los hacía parecer casi irreales, y sus movimientos llevaban el peso de una capacidad letal entrenada. Eriston había estudiado los materiales de información, sabía que sus calificaciones de combate triplicaban la línea de base humana, que sus reflejos existían a una velocidad que los humanos no podían rastrear adecuadamente. Se mantuvo inmóvil en su puesto, solo otro cuerpo uniformado, luego vino el embajador, y detrás de él, una niña. Orelira era pequeña incluso para una zenitiana de su edad, con la misma piel cobalto y orejas puntiagudas de la especie de su padre. Llevaba una túnica marrón sencilla con un cinturón de cuerda. Su largo cabello azul estaba trenzado con pequeños adornos dorados que atrapaban las luces de la estación. Se movía con pasos cuidadosos, claramente consciente de la naturaleza formal de la ocasión, pero sus ojos tenían esa peculiar curiosidad de la juventud. Asimilando la arquitectura de la estación, los rostros humanos a su alrededor, todo a la vez, el destacamento se desplegó. Eriston se movió para cubrir la entrada trasera de la cubierta de observación, una posición que lo alejaba de la actividad principal. Protocolo, rutina. Observó al embajador saludar a los dignatarios humanos, los apretones de manos y las formalidades que precedían a toda negociación de tratados. Ruido de fondo para su trabajo. La niña se acercó al panel de observación. Eriston no le dio mucha importancia. Los niños gravitaban hacia los paneles transparentes. Era biología universal. Ella presionó su pequeña mano contra el cristal, mirando hacia la vasta oscuridad más allá de la estación. Su expresión tenía algo que se acercaba al asombro, y por un momento, no la vio como un activo diplomático, sino como lo que realmente era, una personita confrontando la inmensidad del espacio. Entonces el primer disparo provino del pasillo de servicio detrás del embajador. El entrenamiento de Eriston le había enseñado a identificar el fuego de armas. Lo que no le había enseñado era cómo procesar qué estaba sucediendo. Su cuerpo se movió antes de que su mente lo asimilara. Memoria muscular y reflejo y algo más, algo que se sentía menos como entrenamiento y más como instinto, impulsándolo hacia adelante. El segundo disparo falló a Vesteral por centímetros. El tercero ya estaba disparando cuando Eriston comprendió el patrón, coordinado, cronometrado, profesional. Alguien había pasado un tiempo considerable planeando este momento. La Guardia de Honor zenitiana se estaba moviendo, sus velocidades de combate repentinas y desorientadoras. Pero estaban concentrados en el embajador, en asegurar el objetivo principal. Nadie se movía hacia la niña. El cuarto y quinto disparo venían de diferentes ángulos ahora, el pasillo de servicio, la entrada de la cubierta de observación y algo desde arriba de los paneles del techo. Los atacantes se habían posicionado con una precisión brutal, creando campos de fuego superpuestos que cubrían a toda la delegación. La Guardia de Honor era buena, pero no podían estar en todas partes a la vez. No podían proteger a todo un grupo mientras neutralizaban 8 amenazas simultáneas. La niña seguía en el panel de observación. Eriston cruzó la cubierta en zancadas que no recordaba haber dado. Orelira se volvió al oír que se acercaba, sus ojos ámbar se encontraron con los de él por medio segundo, confusión tal vez, o reconocimiento de que algo había cambiado, y luego el cuerpo de él se interpuso entre ella y el pasillo de servicio. La primera bala le dio en el hombro, haciéndolo girar levemente. El dolor era distante, casi teórico.
La segunda entró en sus costillas, sacándole el aire de los pulmones. Rodeó a la niña con un brazo y se dejó caer, usando su cuerpo como barrera entre ella y el cristal, la línea de fuego más obvia. 3, 4, 5. Cada impacto era una cosa separada, una violación separada, su espalda, su brazo, su pierna. El dolor se volvía menos distante, más inmediato, un fuego que quería su atención pero que no podía competir con la singular claridad de mantenerla con vida. Ella estaba llorando ahora, pequeños sonidos de miedo y confusión, sus manos agarrando el uniforme de él. 6, 7. Sintió la octava bala más que las otras porque para entonces su cuerpo estaba empezando a entender lo que estaba pasando, estaba empezando a rebelarse contra la incorrección fundamental de ser desgarrado. Lo alcanzó en la parte baja del abdomen, y algo en el ángulo, la profundidad, le dijo que era malo, no entrenamiento, no reflejo. Algo más profundo, algo que lo hizo envolverse más fuerte alrededor de la niña. La Guardia de Honor estaba respondiendo ahora, sus armas de plasma gritando por la cubierta. Los atacantes tenían segundos antes de que los guerreros de élite cenitianos los alcanzaran, y esos segundos se llenaron con el sonido específico del fuego de respuesta. De un plan que colapsaba ante una oposición inesperada. Eriston no podía aguantar mucho más, su visión ya se estaba volviendo gris en los bordes, y sus brazos se sentían muy lejos, desconectados. La niña seguía en ellos, entera, y eso era lo único que importaba. Ella estaba diciendo algo, tal vez el nombre de él, nunca se habían conocido, pero se estaban presentando ahora de la manera más permanente posible. Los equipos médicos estaban convergiendo, sintió manos sobre él, escuchó voces hablando urgente terminología médica tanto en humano como en cenitiano. Lo estaban apartando de ella, y él luchó instintivamente. Alguna parte de él todavía convencida de que si la soltaba, cualquier protección que hubiera ofrecido se evaporaría. Las pequeñas manos de Orelira lo buscaron mientras se separaban, y escuchó su voz, pequeña y clara. Quédate, quédate, luego, la conciencia se volvió opcional y cayó en la oscuridad. Despertar fue un proceso de negociación con su propio cuerpo. Eriston primero tomó conciencia del dolor. Una gran teoría unificada del dolor, expresada en 8 ubicaciones distintas, con papeles secundarios interpretados por todo su sistema nervioso. Luego vino la conciencia de la sala médica a su alrededor, el zumbido de la maquinaria, el sutil olor a antiséptico, la calidad particular de luz que solo existía en las instalaciones médicas. Sus ojos se abrieron a un techo que no era de ingeniería humana. Los paneles eran más lisos, la curva de los soportes más orgánica de lo que el diseño humano solía permitir. Trató de hacer un inventario de sus heridas y rápidamente se dio cuenta de la magnitud del problema. No podía moverse sin desencadenar olas de protesta desde todas las direcciones. La puerta se abrió con un silbido neumático que lo hizo estremecer. Ella entró en la habitación como si entrara en el sol. Vexana era alta, más alta que él por una cabeza entera, con la piel del color de las profundidades del océano, reteniendo la luz. Su cabello azul fluía más allá de sus hombros en ondas que parecían atrapar la luz artificial y refractarla de alguna manera. Y su rostro tenía el tipo de geometría impactante que le hizo entender por qué los humanos inventaron la escultura. Pero fueron sus ojos los que detuvieron el tiempo. De un oro ámbar, alertas, conteniendo en ellos la certeza absoluta de alguien que había pasado toda su vida siendo la cosa más peligrosa en cada habitación a la que entraba. Llevaba una armadura que hacía que los materiales del informe cobraran vida. Un intrincado baño de oro que atrapaba la luz en ondas que parecían casi intencionales, casi vivas. La armadura llevaba las marcas del combate, rasguños, marcas de quemaduras, abolladuras. Pero todo había sido mantenido con la precisión de alguien que entendía que el equipo era una extensión de sí mismo. Porte militar, se dio cuenta. No era una política. Era alguien que había pasado su vida matando cosas, y se había vuelto excelente en ello. Detrás de ella, otros 2 cenitianos tomaron posiciones en la entrada de la habitación, la guardia de élite, se dio cuenta vagamente. Protocolo para la visita de un dignatario. Su mente se movía lentamente, como si estuviera vadeando a través de algo espeso. ¿Estás consciente?, dijo Vexana. Su voz estaba modulada con precisión. Cada palabra colocada exactamente donde debía estar. No fría, pero controlada. Los médicos no estaban seguros de tu estado. El daño fue extenso.
Eriston intentó hablar y descubrió que su garganta no estaba interesada en cooperar. Hizo un gesto, un pequeño movimiento que envió nuevas protestas cayendo en cascada por su abdomen. Y Vexana se movió con un propósito repentino hacia el panel de control junto a la cama. Ajustó algo y un dispensador de agua emergió de la pared. Llenó un vaso y volvió a él, sosteniendo su cabeza lo suficiente para que pudiera beber. El agua estaba fresca y sabía ligeramente metálica. Probablemente filtrada a través del procesamiento cenitiano, pero era exactamente lo que su garganta necesitaba. La niña, logró decir. Su voz sonaba como si hubiera tragado grava. Ilesa, dijo Vexana de inmediato. Puedes descansar en ese aspecto sin conflicto. Orelira no fue tocada. Algo en su pecho que había estado cerrado con fuerza se liberó. Se acomodó contra la cama médica, permitiendo que la medicación en su sistema lo arrastrara hacia los bordes de la conciencia. ¿Por qué estoy aquí?, y preguntó. Las instalaciones médicas humanas habrían sido inadecuadas para lesiones de tal gravedad, dijo Vexana. Se había acercado al panel de observación. Su figura blindada se recortaba contra las luces de la estación más allá. Te trajeron a nuestras instalaciones porque tu supervivencia requería tecnología médica cenitiana. El médico estima que las instalaciones humanas no podrían haber avanzado tu tratamiento más allá de los cuidados paliativos. Se quedó en silencio por un momento, procesando que casi había muerto y había sido salvado por accidente de proximidad en lugar de intención. Te preguntas por qué estoy aquí, y continuó Vexana. Su mano descansaba en el borde del panel, y él notó que la armadura cubría solo sus hombros y la parte superior de los brazos, dejando expuesta su piel azul desde el codo hacia abajo. El contraste entre la capacidad letal y esa exposición era profundamente inquietante. Esa es una respuesta más compleja. Se apartó del panel, y la decisión de moverse pareció costarle algo. Se acercó a su cama, y él se dio cuenta de que lo estaba estudiando con la misma intensidad que probablemente usaba para evaluar a un oponente en combate, evaluando capacidades, calculando vectores de amenaza. Lo que hiciste durante el ataque no fue una respuesta entrenada, dijo ella. No era una pregunta. No actuabas desde una comprensión estratégica o doctrina militar. Te moviste para proteger a Orelira con total desprecio por tu propia supervivencia. Así no es como los humanos suelen funcionar. Nos enseñaron que los humanos se centraban en la autoconservación, que el altruismo se extendía solo a las relaciones de sangre inmediatas. Era una niña, dijo Eriston. Su voz seguía áspera. Alguien tenía que hacerlo. Tu guardia de honor aún no había respondido, dijo Vexana. Sabías que te dispararían. Posicionaste tu cuerpo entre la niña y el fuego de las armas, a pesar de conocer el resultado con certeza. Eso no es autoconservación. Eso es algo diferente. Dio un paso atrás de su cama, creando distancia. Y él se dio cuenta de que ella había estado de pie más cerca de él de lo que era típico para las reuniones formales. Esa ruptura en la distancia sugería que algo había cambiado, se había roto contra sus expectativas. Soy Vexana, dijo ella. Tengo el rango de guerrera de comando, primera coalición, élite cenitiana. Se me ha asignado para supervisar tu recuperación personalmente. Este es un gesto diplomático del colectivo cenitiano a la humanidad, reconociendo tu sacrificio. Supervisar, repitió él. Te vas a quedar. Soy responsable de tu recuperación y seguridad, dijo ella. La situación es delicada. El ataque fue claramente coordinado por partes que querían que las negociaciones del tratado fracasaran. Tus acciones y la supervivencia de Orelira han creado una situación con importantes implicaciones políticas. Mi presencia asegura que estés protegido y que ciertas facciones no puedan usarte para socavar el proceso de paz. Tenía sentido, políticamente. Era el tipo de cosa que él habría entendido si su cerebro no estuviera nadando en analgésicos y en los efectos posteriores de la violencia. Pero había algo más debajo de esa explicación. Algo que vivía en la forma en que ella había ajustado sus almohadas con más cuidado del que exigía un gesto de protocolo. La forma en que se había posicionado donde podía verlo mientras dormía. Los guardias se retiraron ante su gesto, otra violación del protocolo que ninguno de los dos reconoció. Y ella regresó al panel de observación. Pero esta vez, no mantuvo la distancia formal. Esta vez, cuando lo miró,
su expresión tenía algo que iba más allá del deber. Cuando él cayó en un sueño medicado, ella seguía allí, observando las luces de la estación, observándolo en el reflejo de la pared transparente, permitiéndose un momento de sentimiento que su posición y rango normalmente nunca permitirían. 3 días se convirtieron en 5, y el patrón se estableció con el peso de lo inevitable. Vexana llegaba cada mañana cuando el personal médico completaba sus rondas, se quedaba durante sus horas de vigilia y solo se iba cuando la necesidad médica lo exigía. Ella estaba allí cuando los médicos le cambiaban los vendajes, cuando circulaban los analgésicos, cuando intentaba moverse y descubría que su cuerpo tenía opiniones sobre la cooperación. Los informes que le proporcionaba eran exhaustivos y los entregaba con la precisión de alguien que había pasado su carrera comunicando información compleja bajo presión. Tanto tu gobierno como el mío están utilizando tus acciones como base para negociaciones de paz aceleradas, dijo ella, al tercer día. Cuando estuvo lo suficientemente lúcido para absorber información más allá de su propio sufrimiento, tu especie ha pasado los últimos 40 años viendo a la nuestra como una amenaza existencial. Nosotros hemos pasado ese tiempo correspondiendo al sentimiento. Hace 8 años, la Guerra Fría casi se calentó. Solo el reconocimiento mutuo de las capacidades de destrucción mutua evitó la escalada. Ahora él estaba parcialmente sentado, menos por su propia capacidad y más por la asistencia mecánica de la cama médica. Su hombro todavía estaba vendado, sus costillas envueltas con lo que parecía tela pero se sentía como polímero reforzado. Los vendajes en su torso eran más pequeños de lo que habían sido, aunque la carne debajo de ellos seguía siendo una constelación de dolor. ¿Y ahora?, preguntó él. Ahora hay facciones en ambos bandos, que preferirían el conflicto a la incertidumbre, dijo Vexana. Estaba de pie, lo que significaba que todavía estaba en la postura formal que mantenía en las reuniones informativas, pero sus manos descansaban a los lados en lugar de estar cruzadas, una pequeña ruptura en la armadura de su comportamiento. Tu especie nunca ha demostrado voluntad de sacrificarse por otra especie. Eso se presentó a nuestra gente como prueba de incompatibilidad fundamental. Lo que hiciste contradijo décadas de doctrina. No lo hice por doctrina, dijo Eriston. Lo hice porque una niña requería protección, terminó Vexana. Sí, eso es lo que lo hace tan desestabilizador. No fue estratégico. No fue político. Fue la acción de alguien que opera por principios en lugar de cálculos. Ella se movió hacia el panel de observación, un gesto que él empezaba a reconocer como su opción predeterminada cuando necesitaba espacio de algo. La luz de la mañana más allá de la estación atrapó el borde de su armadura, dándole un color miel. El colectivo cenitiano está dividido sobre cómo interpretar tu acción, continuó ella. Una facción cree que fue anómala, un solo humano operando fuera de la línea de base cultural de su especie. Otra facción está empezando a sugerir que los humanos podrían ser capaces de más de lo que les atribuíamos. Esa segunda facción está usando tu recuperación como un punto focal. ¿Y a qué facción perteneces tú?, preguntó él. Ella se volvió, y por un momento, su armadura atrapó la luz de una manera que hizo que sus ojos parecieran brillar. Pertenezco a la facción que entiende el combate, dijo. He pasado mi carrera en la guerra, y entiendo la diferencia entre el riesgo calculado y la acción instintiva. Lo que hiciste no requirió ni entrenamiento ni pensamiento estratégico. Requirió una elección, tomada en milisegundos, de valorar otra vida más que tu propia supervivencia. Esa no es una anomalía en los humanos, esa es tu especie en su nivel fundamental. La admisión flotó entre ellos, y él se dio cuenta de que ella estaba confesando algo que contradecía las creencias fundamentales de su propio pueblo. Eso requería más valor que cargar en combate. La posición oficial es que estoy monitoreando tu recuperación y asegurando el cumplimiento del protocolo, continuó Vexana. Regresó a su lado, y esta vez la formalidad se había resquebrajado un poco. Esa es la designación que me permite mantener una presencia aquí. ¿Y la posición no oficial?, preguntó él. Ella guardó silencio por un largo momento. Y cuando habló, cada palabra parecía cuidadosamente seleccionada. La posición no oficial es que algo en lo que hiciste ha creado preguntas que no puedo responder mientras mantengo mi distancia. Él alcanzó la mano de ella. El movimiento envió un pico de dolor a través de sus costillas, pero lo logró. Sus dedos rozando su piel azul. Ella podría haberse apartado. El protocolo lo habría exigido.
En cambio, dejó que la mano de él encontrara la suya. Dejó que sus dedos trazaran el borde de su armadura donde se encontraba con la piel desnuda. Durante los días siguientes, el patrón se intensificó. Comenzó a traerle información menos sobre la situación política y más sobre ella misma. Detalles sobre su entrenamiento. Los detalles específicos de su eficacia en combate. La forma en que se había ganado su puesto a través de 40 años de conflicto con la especie de él. Hablaba de ello con naturalidad. De la forma en que uno podría discutir una trayectoria profesional. Pero cada historia que contaba contradecía la narrativa de que humanos y cenitianos eran fundamentalmente incompatibles. Hubo un momento en el quinto día en que un alto funcionario cenitiano, que llevaba las marcas de designación de alguien con un rango significativo, llegó para una visita formal. El comportamiento de Vexana cambió de inmediato a algo más duro, más oficial. El funcionario trató a Ariston con una deferencia que se sintió extraña, como si hablara con alguien que ya había logrado una importancia histórica mientras aún respiraba. Después de que el funcionario se fue, la frustración de Vexana a duras penas se contenía. «Te están posicionando como un símbolo», dijo ella. Había enojo en su voz. Algo lo suficientemente afilado como para atravesar su cuidadoso control. No eres para ellos una persona que tomó una decisión. Eres una herramienta, un elemento narrativo que respalda el acuerdo del tratado. ¿Qué preferirías?, preguntó Ariston. Ahora estaba apoyado más arriba, sus heridas sanando con la precisión que la medicina cenitiana parecía capaz de lograr. Preferiría que hubieras tomado esa decisión sin más razón que el hecho de que una niña necesitaba protección, dijo ella. Ahora estaba caminando de un lado a otro. Su forma blindada moviéndose a través de la suite médica con la energía inquieta de alguien que lucha contra su propia naturaleza. Preferiría que la capacidad de desinterés de tu especie no fuera filtrada a través de la interpretación política antes de que nadie pudiera examinar sus implicaciones reales. Él entendió entonces que la posición de ella no se trataba solo de protegerlo a él, se trataba de proteger la realidad de lo que él había hecho de ser transformado en algo digerible y estratégico. Ella estaba tratando de evitar que su elección fuera utilizada como un arma, y el esfuerzo le estaba costando. Esa noche, cuando los analgésicos fragmentaron su sueño, ella seguía allí. Despertó de un sueño en el que caía y la encontró en la silla junto a su cama. Su armadura desatándose lentamente por los hombros, un gesto hacia la comodidad, hacia el reconocimiento de que una parte de ella estaba cansada de soportar todo el peso de ser lo que su pueblo necesitaba que fuera. Se acercó y tomó su mano, y ella no se apartó. Dejó que él la sostuviera mientras volvía a dormirse, se permitió esa pequeña admisión de necesidad, y se quedó con él a través de la oscuridad. El informe matutino se reproducía en la pared de visualización de la sala médica, un canal de noticias estándar que Vexana había estado recibiendo desde su llegada. Ariston lo había ignorado en gran medida, centrado en la mecánica de su propia recuperación, respirar sin dolor, sentarse sin náuseas, la recuperación incremental de la autonomía corporal. Pero esa mañana, el ciclo de noticias había cambiado. La transmisión mostró imágenes del ataque, reconstruidas desde múltiples ángulos. Datos de cámaras de seguridad entretejidos en una narrativa de violencia y heroísmo. Apareció su propia imagen, moviéndose más rápido de lo que él mismo se había dado cuenta. Su cuerpo bloqueando los disparos dirigidos a la niña. La secuencia había sido editada para enfatizar la naturaleza deliberada de su elección. El momento de la decisión hecho visible, incluso a esa velocidad. Luego la transmisión cambió. Una ubicación diferente, un tipo diferente de combate. Pero la brillantez táctica era innegable. Guerreros de élite moviéndose en perfecta sincronización. Sus formaciones cambiando con la fluidez de algo practicado hasta el punto de convertirse en instinto. La cámara captó a Vexana en el centro de la operación. Su armadura dorada atrapando la luz mientras se enfrentaba a múltiples oponentes simultáneamente. Su velocidad de combate era inhumana para cualquier estándar humano. Sus decisiones se tomaban a una velocidad que dejaba a sus enemigos procesando el momento anterior, mientras que ella ya se había movido al siguiente. La designación apareció en la pantalla. Guerrera de Comando Vexana, Primera Coalición, a quien se le atribuye la prevención del ataque terrorista en la estación civil. Múltiples bajas atribuidas a su intervención directa. Encomio a la excelencia en el servicio. Él entendió entonces con perfecta claridad.
Ella no solo había sido asignada a su caso. Ella era la Vexana. Aquella cuyos logros militares definían la historia reciente de su pueblo. La guerrera que había convertido por sí sola conflictos que deberían haber sido derrotas en victorias estratégicas. Era una leyenda. Y estaba sentada en su habitación de hospital porque el protocolo militar lo exigía. Cuando ella llegó para el informe matutino, él no pudo mantener el contacto visual. La disparidad era de repente sumamente obvia. Ella era monumental y él era ordinario. Había pasado su carrera defendiendo a su pueblo a través de la genialidad táctica y la excelencia en el combate. Él había pasado su carrera haciendo lo mínimo indispensable para evitar que lo despidieran. El hecho de que ella hubiera sido asignada para quedarse con él comenzaba a parecer menos un deber y más un error elaborado. Tus pupilas están contraídas. Tu patrón de respiración es irregular, y estás evitando deliberadamente el contacto óptico, dijo Vexana sin preámbulos. Algo ha alterado tu estado emocional. Articula el problema. Él apreció su franqueza, incluso cuando hacía la conversación imposible. Vi el noticiero, dijo. El de la prevención del ataque terrorista. Eras tú, ¿verdad? Sí, dijo ella. No tenía sentido negarlo. Su designación había sido visible en el segmento. Eres una leyenda, dijo él. La insuficiencia de la declaración era asombrosa. Has pasado toda tu carrera siendo excepcional, y yo solo soy alguien que resultó estar parado donde una niña necesitaba protección. Esta situación, tú aquí, sentada en esta habitación como si de alguna manera yo fuera equivalente a tu carrera. Detente, dijo Vexana. Se movió con repentina intensidad hacia el lado de su cama, y su mano atrapó la mandíbula de él, obligándolo a sostenerle la mirada. Estás comparando dimensiones que no se pueden comparar. Mis logros existen dentro de un marco de entrenamiento, estrategia y décadas de preparación. Lo que tú hiciste no requirió ninguna de esas cosas. Te enfrentaste a una elección, la vida de una niña sopesada contra la tuya, y tomaste la decisión en los milisegundos que tenías disponibles, sin tiempo para consideraciones estratégicas. Estaba lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver las variaciones en sus ojos dorados, la forma en que el color se desplazaba hacia el naranja alrededor de las pupilas. He pasado 40 años convirtiéndome en la mejor guerrera que mi pueblo pudo crear, continuó. Y había algo en su voz que sonaba casi vulnerable. He matado a cientos de seres. He evitado guerras y ganado batallas, y he puesto a salvo a mi especie mediante la pura fuerza de voluntad y capacidad. Pero nunca una sola vez he hecho lo que tú hiciste. Nunca he ofrecido mi vida por el hijo de un extraño. Nunca he elegido algo fuera del cálculo del deber y la ventaja estratégica. Él quería responder, pero ella todavía le sostenía el rostro, todavía obligándolo a verla. Y sus siguientes palabras salieron despojadas de cada capa protectora que solía llevar. Lo que hiciste me ha afectado de formas que no comprendo del todo, dijo en voz baja. Has pasado tu carrera siendo ordinario. Esa cotidianidad contiene algo que toda mi estructura militar es incapaz de lograr. Mi pueblo construyó una leyenda a partir de mí porque yo era excepcional. Pero tú fuiste excepcional porque elegiste serlo. En un momento en que nadie estaba mirando, cuando no había nada que ganar. Ella lo soltó lentamente, y él alcanzó su mano, atrapándola antes de que pudiera crear distancia. Llevó la palma de ella a su pecho, sobre su corazón, y ella lo sintió latiendo rápido y fuerte contra su piel. No te vayas, dijo él. Lo que sea que diga el protocolo, lo que sea que exija el deber, no te vayas porque creas que no valgo el riesgo que estás tomando. Ella cerró los ojos, y por un momento, simplemente fue un ser confrontando algo que contradecía todo lo que le habían enseñado. Luego los abrió, y la decisión se hizo visible en la postura de sus hombros. No me iré, dijo ella, pero debes entender lo que eso me cuesta. Mi posición, mi estatus, la confianza de mi pueblo en mi juicio. Todo eso se vuelve cuestionable en el momento en que reconozco que esto es algo más que el deber. Entonces que sea cuestionable, dijo él. Que sea complicado. Que sea algo que ninguno de los dos pueda justificar ante nuestros gobiernos. Ella se inclinó, y por un momento que se extendió hasta convertirse en algo infinito, él pensó que podría besarlo. El espacio entre ellos contenía posibilidades.
cada momento de los últimos 5 días reuniéndose en un solo punto de presión. Entonces sonó la alerta médica, interrumpiendo un momento que había cambiado algo fundamental entre ellos. Ella se enderezó, pero su mano permaneció en la de él, y ninguno de los dos intentó ocultarlo cuando entró el personal médico. El protocolo se había vuelto irrelevante. Lo que existía entre ellos ya no era algo que pudiera ocultarse bajo el peso del deber. La curación se aceleró. Ya fuera por la capacidad médica zenitiana, o porque el cuerpo de Eriston parecía motivado para recuperar la funcionalidad. La progresión de la inmovilidad a la movilidad parcial ocurrió en cuestión de días. Para el 7º día de recuperación, podía sentarse sin ayuda. Para el 9º, podía pararse con apoyo. La presencia de Vexana se había vuelto menos un gesto diplomático y más algo para lo que ninguno de los dos tenía palabras más allá de la designación oficial. El protocolo de ejercicio requería que caminara. El personal médico proporcionó un andador de apoyo, algo diseñado para humanos, aunque con modificaciones zenitianas, que se sentía un poco extraño en sus manos. Vexana se posicionó junto a él, y el contacto ya no era accidental ni incidental a su recuperación. La herida en tu lado izquierdo está tirando, dijo ella. Observando su modo de andar, estás favoreciendo el derecho, ajusta la distribución de tu peso. Lo hizo, y el ajuste fue correcto. Dolor reducido, movimiento más fácil. Ella lo observaba con la atención concentrada de alguien acostumbrado a evaluar el rendimiento físico, pero había algo más debajo. Su mano rozó la parte baja de la espalda de él, manteniendo el contacto, y él se dio cuenta de que el gesto no tenía ningún propósito médico. Era simplemente cercanía, expresada a través del lenguaje de la proximidad física. Durante las siguientes horas y días, esa cercanía se volvió más intencional. Cuando necesitaba apoyo, ella se lo brindaba, con la mano en el hombro, o en el brazo, o en la espalda. Cuando sentía dolor, ella estaba allí con la medicación y el tipo de presencia que parecía hacer que el dolor fuera menos absoluto. Menos aislante. Desarrollaron un ritmo, la recuperación de él avanzando, la presencia de ella volviéndose menos sobre protocolo y más sobre elección. Una noche, el personal médico les informó que su monitoreo intensivo podría reducirse. La información fue presentada como un progreso, como si su cuerpo se hubiera estabilizado lo suficiente para niveles más bajos de vigilancia. La respuesta de Vexana fue inmediata y tajante. Mantengan el monitoreo intensivo, le dijo al médico. La recuperación no está completa. Existe potencial de complicaciones. Las lecturas muestran el cierre completo de la herida en 7 de los 8 sitios. Dijo el médico con cuidado. El humano parece estable para una intervención reducida. Soy responsable de su recuperación, dijo Vexana. Había acero en su voz, el tono de alguien que no estaba acostumbrado a que cuestionaran sus decisiones. Mantengan el protocolo actual. El médico aceptó su juicio y se retiró. Cuando estuvieron solos, Eriston entendió lo que ella no estaba diciendo. Un monitoreo reducido significaba una menor razón para que ella permaneciera junto a su cama. Una menor razón para mantener la proximidad que se había vuelto esencial para ambos. No tienes que pelear contra los protocolos médicos por mí, dijo él. Ella se apartó del panel de observación, hacia donde se había movido mientras hablaba con el médico. Su armadura se había vuelto menos formal con el paso de los días. La pieza del pecho desabrochada a los lados. Sus hombros parcialmente descubiertos. La presentación de guerrera suavizándose hacia algo más parecido a una persona. ¿Y si quiero hacerlo?, preguntó. ¿Y si tu proximidad es algo que necesito en lugar de algo que me impone el deber? La admisión flotó entre ellos, tan significativa como cualquier divulgación militar. Eso violaría 17 protocolos diferentes, dijo él. Sí, dijo ella simplemente. Se acercó a él donde estaba parado, apoyado por el andador, y le tendió la mano. Su mano tocó el rostro de él, trazando la línea de su mandíbula. Soy consciente de los protocolos. ¿Y? Preguntó él. Y elijo violarlos de todos modos. Lo besó entonces, y no fue nada como él lo habría imaginado. Fue cuidadoso, consciente de sus heridas, consciente de su vulnerabilidad, pero tenía la absoluta certeza de alguien que había tomado una decisión y estaba comprometido a llevarla a cabo. Sabía ligeramente a algo metálico,
algo que probablemente era bioquímica zenitiana, traducida a través de su beso. Y fue lo más real que le había pasado desde que recibió la primera bala. Cuando ella se apartó, ambos respiraban pesadamente. Deberíamos movernos a la sala de recuperación, dijo ella. La suite médica está comprometida. El personal puede entrar a voluntad. Estás planeando algo, dijo él. Estoy planeando abrazarte sin preocuparme por el equipo médico, dijo. Sí. Se movieron con cuidado. Su recuperación aún era lo suficientemente frágil como para que el movimiento rápido desencadenara dolor, pero cada paso los acercó a los cuartos de recuperación privados, el espacio designado para familiares de pacientes que requerían cuidados prolongados. La habitación era pequeña, funcional, con una cama médica que había sido rediseñada para la comodidad en lugar de la vigilancia. Ella lo ayudó a llegar a la cama, y luego estaban acostados uno al lado del otro, su armadura por fin completamente desechada. No había nada entre ellos más que ropa y la cuidadosa conciencia de que su cuerpo todavía estaba sanando, todavía marcado por la violencia. Ella trazó los vendajes con los dedos, y cada toque fue suave, reverente, casi. Dime qué es esto, dijo. En realidad no era una pregunta. No lo sé, admitió él. Este no es el tipo de conexión que se supone que debe existir. A nuestras especies les enseñaron a verse como amenazas. Tu carrera está definida por el conflicto con los humanos. Mi carrera está definida por hacer lo mínimo necesario para sobrevivir. Y sin embargo, aquí estamos, dijo ella. Estaba pasando los dedos por sus costillas, cuidando las heridas que sanaban. ¿Qué cambió, tú? Dijo él. Tú cambiaste. En el momento en que entendiste que mi elección no era estratégica, que no estaba operando desde algún cálculo sobre ventaja política. Eso rompió algo en tu certeza sobre lo que son los humanos. Así fue, admitió ella. Se movió ligeramente, creando un momento de contacto total. Su piel azul contra la carne humana más oscura de él. El contraste marcado y de alguna manera perfecto. Pasé mi carrera siendo lo que mi gente necesitaba que fuera. Fui la guerrera, la leyenda, la encarnación de la excelencia zenitiana. Lo que no se me permitía ser era insegura. Lo que no se me permitía sentir era nada que no estuviera directamente ligado al deber. Lo besó de nuevo, más profundamente esta vez. Y él sintió la mano de ella moverse hacia su pecho. Sobre su corazón, sintiendo su ritmo. Has hecho que la incertidumbre se sienta como algo que vale la pena experimentar, dijo ella. Me has hecho sentir cosas fuera del protocolo. ¿Es un problema?, preguntó él. Grave, dijo, para los dos. Pero lo elijo de todos modos. Se quedaron en esa posición toda la noche, abrazados, ninguno durmiendo. Ambos agudamente conscientes de que estaban cruzando un límite que sería inimaginable descruzar una vez que saliera el sol. Sus heridas hacían que la intimidad física completa fuera poco práctica. Pero lo que crearon en su lugar, la cercanía, el toque cuidadoso, la admisión de vulnerabilidad, fue quizás más significativo. Por primera vez desde que había protegido a Orelira, Eriston sintió que existía fuera del accidente y las circunstancias. Existía en la elección de ella, y eso lo hizo tambalearse de una forma que nada más podría hacerlo. A la mañana siguiente, Vexana llegó vestida de civil. Fue un impacto, la repentina ausencia de armadura. La forma en que la revelaba en 3 dimensiones, en lugar de la presentación aplanada de guerrera del traje formal. Llevaba una tela oscura que parecía diseñada para absorber la humedad, ajustada a su piel azul, y la hacía parecer simultáneamente más accesible y más peligrosa. Como ver a un ser en transición entre estados, en lugar de fijo en una permanente preparación para la guerra. Lo encontró parado en el panel de observación de la sala de recuperación, mirando la estación y la vasta oscuridad más allá. ¿Cómo están tus niveles de dolor?, preguntó. La pregunta era médica, pero su tono no manejable, dijo él. Ya podía girar sin desencadenar un dolor agudo, podía moverse por el espacio sin la vaguedad medicada que había definido su primera semana. Su cuerpo aún estaba mapeando el daño, sensaciones fantasmas donde habían entrado las balas, hipersensibilidad en las heridas que sanaban. Pero la trayectoria era innegablemente ascendente. Ella se acercó a él lenta y deliberadamente.
El tipo de acercamiento que sugería que la pregunta que estaba a punto de hacer era lo suficientemente significativa como para requerir preparación. Ambos gobiernos me están presionando para que reduzca mi participación en tu recuperación, dijo ella, sin preámbulos. Se discute reubicarte en el espacio humano, mantener tu atención a través del intercambio médico entre especies, en lugar de una intervención cenitiana directa. La temperatura política está subiendo en torno al hecho de que he mantenido tu caso más exhaustivamente de lo que suele permitir el protocolo. Se giró para mirarla. Saben lo nuestro, lo sospechan, corrigió. Se ha observado que mi comportamiento es inconsistente con los protocolos de servicio estándar. Mis superiores han comenzado a hacer preguntas que no puedo responder, sin admitir algo que no estoy preparada para admitir en los canales oficiales. ¿Qué es qué? Preguntó él, aunque ya lo sabía. Que te valoro más allá del deber, dijo ella. Estaba parada lo suficientemente cerca como para tocarlo, pero mantenía distancia, como si la proximidad pudiera romper su capacidad para continuar. Que protegerte se ha convertido en un imperativo personal que contradice mis obligaciones gubernamentales. Que estoy dispuesta a sacrificar aspectos de mi carrera y prestigio por la continuación de esta conexión. Él cerró la distancia que ella había mantenido. Su mano encontró la de ella, y ella no se apartó. ¿Qué están preguntando?, dijo él. Si estoy comprometida, dijo ella. Si mi juicio respecto a tu caso ha sido influenciado por el apego personal, en lugar de por una evaluación estratégica. Si se puede confiar en que mantenga la objetividad sobre las implicaciones del tratado. ¿Puedes?, preguntó él. No, dijo, no puedo. Estoy completamente comprometida. Mi objetividad se rindió en el momento en que comprendí que tu elección era genuina, en lugar de calculada. Todo lo que soy ha estado dedicado al pensamiento estratégico y al cumplimiento del deber. Tú has introducido algo que existe fuera de ambos marcos. Levantó la mano hacia el rostro de él, tocándolo como si él pudiera desaparecer si ella no estuviera segura de su presencia física. He solicitado una reasignación, continuó. En espera de la aprobación del mando, sería transferida al grupo de trabajo diplomático que supervisa la implementación del tratado. Eso me daría una razón operativa para permanecer en el espacio humano y para interactuar contigo en un contexto más allá de la supervisión médica. ¿Y si no lo aprueban?, preguntó él. Entonces renunciaré, dijo ella simplemente. Dejaré el ejército, entregaré mi puesto y construiré algo contigo que exista fuera de las estructuras que han definido toda mi existencia. La declaración fue tan casual y tan absolutamente devastadora. Estaba hablando de entregar todo, su identidad, su propósito, el trabajo de su vida durante 40 años, con el tono que alguien podría usar para hablar de reubicarse en una estación diferente. No puedes hacer eso, dijo él. No puedes entregar quién eres por alguien que conociste hace una semana. Puedo, y lo haré, dijo ella. No eres alguien que conocí hace una semana. Eres alguien que me reveló en un solo momento de decisión, lo que había estado construyendo durante toda mi carrera para descubrir en otros, la capacidad de elegir algo más allá del interés propio. Si me alejo de eso, entonces cada justificación de mi puesto se vuelve vacía. Lo besó entonces, y fue diferente a la noche anterior. Fue más certero, más absoluto, una declaración de intención en lugar de una exploración de posibilidades. Cuando se apartó, estaba sonriendo, y él nunca la había visto sonreír antes. Transformó su rostro, la hizo parecer más joven, hizo que la precisión letal de sus facciones se suavizara hasta convertirse en algo casi vulnerable. Estoy aterrorizada, dijo ella. He pasado mi carrera con una certeza que roza la arrogancia. Estoy entrenada para tomar decisiones sin dudar, para ejecutar estrategias con absoluta confianza, y ahora estoy experimentando un estado de completa incertidumbre sobre lo que viene a continuación, y lo encuentro preferible a cualquier cosa que mi existencia anterior contuviera. Él la abrazó, con cuidado de la armadura que aún no se había quitado del todo. El recuerdo de sus heridas contenido en las cicatrices y lesiones en curación debajo de su camisa. Se quedaron junto al panel de observación, mirando la estación y el vacío más allá. Y ninguno de los dos estaba pensando en gobiernos ni en tratados ni en la maquinaria política que había puesto en marcha su colisión. La solicitud de su regreso llegó a través de los canales oficiales.
El liderazgo del gobierno humano quería a Eriston de regreso en el espacio humano de inmediato. Las negociaciones del tratado, argumentaban, lo requerían como un símbolo viviente de cooperación entre especies. Su recuperación era adecuada para el transporte, y su presencia galvanizaría el apoyo público para el acuerdo de paz. La respuesta de Vexana fue una negativa absoluta. Su autoridad militar le daba la custodia médica y la ejerció sin dudarlo. El contraargumento llegó rápidamente. El mando militar cenitiano cuestionó si su juicio estaba comprometido. Solicitaron su informe inmediato sobre su razonamiento para rechazar la solicitud de transporte. Más significativamente, comenzaron a preguntar sobre su presencia prolongada en las habitaciones de él, sobre la naturaleza de su participación en el cuidado de él más allá de los protocolos médicos oficiales. Ella estaba en la sala de recuperación cuando llegó la citación, una comunicación oficial que leyó con el tipo de quietud que precedía a una explosión. No habló durante varios minutos después de leerla. Su expresión pasaba por emociones que normalmente encerraba detrás de la compostura profesional. Están cuestionando mi juicio, dijo finalmente, no directamente, pero la implicación está presente. Quieren saber si mi apego personal a ti ha comprometido mi capacidad para servir en mi puesto de manera efectiva. ¿Qué les vas a decir?, preguntó él. La verdad, dijo ella, lo que pondrá fin a mi carrera. La confrontación tuvo lugar en una sala de conferencias militar formal, con su oficial superior, un ser que Eriston nunca había visto antes, enorme incluso para los estándares cenitianos. Su armadura llevaba las marcas de una carrera de combate que abarcaba lo que debían ser 60 años o más. La expresión del oficial sugería que había esperado muchas cosas de esta conversación, pero tal vez no la completa honestidad que proporcionó Vexana. Sí, dijo ella en respuesta a la pregunta directa sobre el apego personal. Mi juicio con respecto al humano ya no es puramente estratégico. He permitido que la inversión emocional influya en mi evaluación profesional. Esto es problemático, dijo el oficial. Su voz era baja, lo que de alguna manera la hacía más amenazante. Su posición requiere una objetividad a la que usted admite haber renunciado. Mi posición requiere que reconozca un cambio en las circunstancias estratégicas, contraatacó Vexana. Las acciones del humano han cambiado fundamentalmente la viabilidad del tratado. Su presencia como símbolo es menos importante que su presencia como demostración de que la cooperación entre especies es viable a nivel individual. Esa es una evaluación estratégica, no emocional. Lo estás protegiendo, dijo el oficial. Te niegas a solicitudes gubernamentales razonables porque has desarrollado sentimientos personales. Sí, dijo ella. Lo estoy haciendo. Y lo estoy haciendo porque su valor trasciende su utilidad como herramienta política. Si quieres que regrese al espacio humano, tendrás que destituirme de esta asignación. Y debo advertirte que destituirme probablemente precipitará una situación en la que renunciaré en protesta por la decisión. El oficial se reclinó y algo en su expresión cambió hacia algo casi parecido al respeto. O quizás resignación. Entiendes que admitir esto acabará con tu carrera, dijo él. Sí, dijo Vexana. Lo entiendo. Y sin embargo, ¿estás dispuesta a aceptar esa consecuencia? Lo estoy, dijo ella simplemente. La confrontación terminó sin resolución. El oficial la despidió y le dijo que permaneciera en su asignación actual a la espera de más orientación. Pero la orientación nunca llegó. En cambio, el mando militar comenzó una investigación oficial sobre si el juicio de Vexana se había visto comprometido por factores personales relacionados con el humano bajo su protección. Cuando regresó a la sala de recuperación después de esa confrontación, estaba visiblemente conmocionada, no en sus movimientos o su porte militar, sino en algo más profundo. Eriston reconoció la mirada de alguien que acababa de sacrificar algo irreemplazable y todavía estaba procesando la magnitud de esa pérdida. Te van a destituir, dijo él. Probablemente, asintió ella. Se sentó pesadamente en la cama a su lado. Mi carrera, mi puesto, la identidad que he pasado 40 años construyendo. Todo eso se desacreditará porque me permití sentir algo más allá del deber. Él la abrazó y ella se dejó, permitiéndose un momento de ser consolada en lugar de ser la fuente de consuelo. Él podía sentir los latidos de su corazón acelerándose, podía sentir el temblor en sus manos que ella nunca habría permitido en público.
Yo elijo esto, le dijo ella a la pared más allá del panel de observación. Te elijo a ti sobre mi carrera. Elijo esta complicación sobre la certeza que tenía antes. Pero necesito que entiendas que lo hago con plena conciencia de lo que estoy perdiendo. Lo sé, dijo él. Y necesito que entiendas que no puedo pedirte que hagas esto. No puedo aceptar una decisión que te cuesta todo. Se volvió para mirarlo y sus ojos contenían algo que parecía ira. No hacia él, sino hacia las circunstancias, hacia los sistemas que hacían increíble esta elección sin una pérdida masiva. Lo que estoy haciendo, dijo ella, es elegir entre dos formas de pérdida. Puedo alejarme de ti y mantener mi posición. Y pasaré el resto de mi vida sabiendo que elegí el deber por encima de la primera conexión real que he experimentado. O puedo elegirte, renunciar a mi carrera y construir algo contigo que solo existía en la posibilidad teórica antes. Ambas opciones me cuestan algo irreemplazable. Simplemente estoy eligiendo el costo que te tiene a ti al final. Lo besó entonces, feroz y desesperadamente. Como si intentara grabar el momento en su memoria antes de que pudiera ser arrebatado. Y Ariston comprendió que estaba abrazando a alguien en un punto de inflexión. Alguien que elegía convertirse en alguien completamente diferente porque la alternativa era una existencia de un vacío hermoso. Pasaron 2 días en el limbo. Vexana mantuvo sus deberes oficiales. Pero ambos sabían que la investigación se acercaba a una conclusión inevitable. Se estaba convirtiendo en una carga, en un símbolo de compromiso emocional en una organización construida sobre una certeza absoluta. Eventualmente, le pedirían que eligiera. ¿Su carrera o él? Ariston usó esos 2 días para recuperarse aún más. Su movilidad era casi completa. Y las sensaciones fantasma de sus heridas se desvanecían en el ruido de fondo en lugar de ser una presencia constante. Volvía a ser el mismo, o quizás se estaba convirtiendo en alguien completamente diferente. Alguien que nunca habría existido si 8 balas no se hubieran cruzado con su decisión de moverse. Al tercer día, hizo algo imprudente. La encontró en el ala militar de la estación, en la instalación segura donde ella dirigía la sesión informativa sobre el estado de la investigación. Los guardias intentaron detenerlo, pero pasó empujando, siguiendo el sonido de su voz hasta que la encontró en una sala de conferencias con 3 oficiales de alto rango. Estás eligiendo entre la pérdida de cualquier manera, dijo él. Las palabras salieron de golpe. Sin preámbulos, sin formalidades. Así que deja de tratar esto como una situación en la que una opción es de alguna manera más aceptable que la otra. Vexana se puso de pie y los oficiales se enderezaron alarmados ante esta violación del protocolo. Salgan, les dijo ella. No fue una petición. Fue una orden que anuló cualquier autorización que pudieran tener para quedarse. Salieron uno tras otro, intercambiando miradas que sugerían que esto se estaba volviendo cada vez más surrealista. Cuando estuvieron solos, Ariston continuó. Has pasado toda tu carrera convirtiéndote en la guerrera perfecta y te ha dejado vacía. Serviste a tu especie con absoluta dedicación y te costó la conexión con cualquier cosa que no fuera el deber. El hecho de que estés dispuesta a renunciar a eso debería decirte algo. Me dice que soy débil, dijo ella. Me dice que he permitido que la emoción comprometa 40 años de servicio. Te dice que eres humana, dijo él. La palabra se sintió mal incluso cuando la dijo. Cenitiana como era, pero ella entendió lo que quería decir. Te dice que eres capaz de elegir algo que contradice tu entrenamiento, tu deber, toda tu estructura de identidad. Y me dice que esa es la cosa más fuerte que has hecho. Ella se movió hacia él y su mano se extendió, tocando su rostro con la gentileza que solo se permitía en privado. Lo he decidido, dijo en voz baja, renuncio al ejército del colectivo. Con efecto inmediato, ya no soy la guerrera de comando Vexana, primera coalición. Soy simplemente Vexana, y elijo construir algo contigo que exista fuera de los marcos que han contenido toda mi existencia. La renuncia causaría conmoción. Plantearía preguntas sobre la competencia militar cenitiana, sobre si se podía confiar en los humanos para mantener la paz diplomática si le costaban al colectivo las capacidades de ella. Se convertiría en un símbolo de todo lo que su pueblo temía sobre la conexión entre especies. Ya nada de eso le importaba a ella.
Lo besó con toda la certeza que había puesto en su carrera militar, y Ariston comprendió que estaba siendo besado por alguien que había renunciado a todo para elegirlo. El peso de esa decisión, la absoluta finalidad de la misma, fue casi abrumador. ¿Qué pasa ahora?, preguntó él. Ahora quemamos los marcos que hicieron que esta elección fuera irreal, dijo ella. Estaba sonriendo, y había algo salvaje en esa sonrisa, algo que sugería que la guerrera en ella no se había rendido. Simplemente había redirigido su enfoque. Les mostramos a nuestros dos pueblos que la conexión individual puede trascender el conflicto gubernamental. Que el amor es un mejor cimiento para la paz que el miedo. Ella tomó su mano y lo sacó de la sala de conferencias. Los guardias de afuera los vieron irse sin intervenir, sintiendo que algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica de poder. Vexana ya no operaba bajo la autoridad militar. Operaba dentro de algo más antiguo, algo que precedía al protocolo y al precedente. La historia se difundió a través de las redes humanas y cenitianas en cuestión de horas. La guerrera de comando Vexana renuncia para quedarse con el humano que protegió a Orelira. Las implicaciones diplomáticas fueron instantáneas, si la guerrera más célebre del colectivo estaba dispuesta a entregar su puesto por un humano. ¿Qué sugería eso sobre la posibilidad de coexistencia? En lugar de ser tratado como un escándalo, la narrativa fue adoptada y utilizada como arma por todas las facciones que habían estado trabajando por la paz. La maquinaria política transformó su elección personal en una inevitabilidad histórica. El tratado de paz, que había estado estancado en las negociaciones durante semanas, repentinamente tuvo impulso. Ambos gobiernos se dieron cuenta de que Ariston y Vexana representaban algo sin precedentes. Un vínculo genuino entre especies, desvinculado de la motivación política. 3 semanas después de la renuncia de Vexana, el tratado se formalizó. La ceremonia de firma fue multitudinaria. Funcionarios gubernamentales de ambas especies, cobertura mediática a través de múltiples redes, el tipo de peso histórico que resonaría en ambas civilizaciones durante generaciones. Y en el centro, como símbolos cuidadosamente planeados de lo que ahora era posible, estaban Ariston y Vexana. Él había sido autorizado para presentarse en público por el personal médico, aunque sus movimientos seguían siendo cuidadosos, todavía marcados por la conciencia de sus heridas en proceso de curación. Llevaba traje diplomático humano formal, incómodo y restrictivo, pero necesario para la ocasión. Vexana llevaba algo entre su antigua armadura y algo completamente nuevo. Tela y elementos metálicos que sugerían su herencia sin ser exclusivamente militares. Una representación visual del puente en el que se estaba convirtiendo. Orelira estaba presente, pequeña y solemne con un vestido formal que combinaba con la paleta de colores de su madre. La niña corrió directamente hacia Ariston cuando el protocolo lo permitió, y él la sostuvo sin dudarlo. Las cámaras captaron ese momento, el humano y la niña alienígena, unidos por su decisión de protegerla, el momento que había puesto todo en movimiento. Durante los discursos oficiales, Vexana se situó a su lado, y su presencia tenía más peso que cualquier declaración diplomática. Cuando el tratado fue firmado por ambos jefes de gobierno, intercambiaron una mirada que las cámaras captaron con terrible claridad: reconocimiento, elección, certeza. Ya no eran representantes de sus especies. Eran algo nuevo, algo que existía en el espacio entre culturas. Después de la ceremonia en el salón de recepciones diplomáticas, se movieron entre multitudes de personas que querían tocarlos, hablarles, reclamar cierta proximidad al símbolo en el que se habían convertido. Era abrumador, y Ariston pudo ver que Vexana comenzaba a mostrar la tensión de mantener la compostura pública después de semanas de agitación emocional. Él le tomó la mano y tiró de ella hacia el borde de la sala, encontrando un panel de observación que daba al espacio vacío. Por un momento, estuvieron lejos de las multitudes, lejos de las cámaras, lejos de la maquinaria política que había adoptado su historia. Lo hicimos, dijo ella. Todavía llevaba su vestido formal, pero algo en su postura se había relajado, la guerrera cambiando a agotamiento. Sobrevivimos a la traducción política de nuestra elección. ¿Ahora qué?, preguntó él. Ahora vivimos, dijo ella simplemente. Tomó su mano y la llevó a su pecho, sobre donde latía su corazón. Ahora construimos algo que exista más allá de los marcos que hicieron posible este momento. 6 meses después de la firma del tratado, la estación neutral se había convertido en algo nuevo.
originalmente diseñada como una intersección comercial entre el espacio humano y el cenitiano, había evolucionado hasta convertirse en algo más, un lugar donde se estaba probando la coexistencia genuina. Donde los programas de intercambio cultural construían puentes que se extendían más allá de la necesidad diplomática. Y en el centro de esa transformación había una instalación dedicada a la cooperación entre especies, donde Ariston y Vexana habían comenzado a trabajar juntos. Habían construido una vida que existía en el espacio entre culturas, ni completamente humana ni cenitiana, sino algo sintetizado de ambas. Ariston había tomado una posición oficial en el programa de intercambio cultural, no como un símbolo, sino como alguien que entendía la mecánica real de elegir la conexión a través de divisiones aparentemente insalvables. Vexana se había convertido en entrenadora, enseñando a los equipos de seguridad humanos y cenitianos a trabajar juntos, a confiar en seres que les habían enseñado a desconfiar. Las instalaciones de entrenamiento tenían una arena de combate, y a menudo entrenaban allí, fuera de horas, cuando las sesiones de entrenamiento formales habían terminado. Ella seguía siendo extraordinaria, sus reflejos, su conocimiento de combate, su comprensión táctica. Pero ahora había aprendido a moverse a velocidades que le permitían a su pareja humana involucrarse realmente con ella, en lugar de simplemente verla operar a un nivel inalcanzable. Hoy se movían a través de una secuencia de entrenamiento que habían desarrollado juntos, algo que se basaba en ambos estilos de combate. Ella había aprendido a anticipar sus movimientos, a darle el regalo de la competencia en lugar de la dominación. Él había aprendido a leer su lenguaje corporal lo suficientemente bien como para entender lo que iba a hacer antes de que lo hiciera. Un nivel de intimidad que se traducía en el resto de su existencia. Ella lo atrapó a mitad de un movimiento, su mano cerrándose alrededor de su muñeca con exactamente la fuerza suficiente para redirigirlo sin causarle daño. Respiraban con dificultad, ambos moviéndose en esa delgada línea entre el esfuerzo y el control. Y cuando se detuvieron, no hubo un claro vencedor, solo dos personas que habían aprendido a moverse como una unidad. Orelira miraba desde la plataforma de observación, sentada junto a un dispensador de bebidas. Su cabello azul trenzado con pequeños adornos dorados que hacían juego con los que llevaba el día que Ariston la salvó. Ella había comenzado a entrenar con ellos de vez en cuando, siguiendo el legado de su tía, pero con bordes más suaves, menos certeza absoluta sobre la naturaleza del conflicto. Cuando Ariston y Vexana terminaron su sesión, ella bajó corriendo a saludarlos. Su pequeña figura lanzándose hacia Ariston con la absoluta confianza de un niño que ha aprendido que su protección es incondicional. Él la sostuvo fácilmente, el movimiento ya no le causaba dolor. Su cuerpo había curado completamente el daño físico, incluso si algo más profundo siempre llevaría el recuerdo de 8 balas. «¿Estás mejorando?», anunció Orelira. Miraba a Vexana con una admiración que sugería que la niña ya estaba construyendo su propia mitología sobre la mujer en la que se había convertido su tía. «Ariston casi te atrapa esa vez». «Casi lo hace», estuvo de acuerdo Vexana. Estaba sonriendo, la expresión que había surgido solo después de que ella había entregado el peso de su posición. Eventualmente, él podría lograrlo de verdad. «Nunca», dijo Ariston. Estaba bajando a Orelira, su mano moviéndose a la cintura de Vexana, con la fácil familiaridad de alguien que ha aprendido cada centímetro del paisaje físico de esa persona. «Te estás volviendo arrogante», dijo Vexana. Se inclinó contra él, su piel azul contrastando con su carne humana más oscura. La imagen que había sido fotografiada y analizada y celebrada a través de ambas civilizaciones. «Esa será tu debilidad eventualmente». «Tal vez», dijo él. Trazó el borde de su armadura donde se encontraba con la piel desnuda. Un gesto que se había convertido en su idioma, expresando algo demasiado complejo para las palabras. «Pero lo aprendí de ti». La estación giraba alrededor de ellos, sus ventanas de observación enmarcando la vasta oscuridad más allá. En algún lugar de esa oscuridad había naves humanas y naves cenitianas. Ahora operando con protocolos de comunicación compartidos. Ahora empezando a entender que la coexistencia no era teóricamente posible. Ya estaba ocurriendo. Había estado sucediendo desde el momento en que un oficial de seguridad humano tomó la decisión de proteger a una niña que no pertenecía a su especie. Esa noche, regresaron a las habitaciones que compartían. Un espacio que reflejaba ambas culturas sin ser del todo de ninguna de las dos. Había armaduras dispuestas de forma que sugerían que alguien había ido más allá de su absoluta necesidad.
y ropa que combinaba el pragmatismo humano con la estética cenitiana. Los libros de ambas civilizaciones bordeaban las paredes. Y las fotografías los mostraban moviéndose por el espacio juntos. Construyendo algo que sobreviviría a la maquinaria política que había intentado contenerlo. Ella lo esperaba en el espacio privado que habían creado. En la habitación que existía para ellos, más que para nadie más. Su vestido formal había sido abandonado, reemplazado por ropa más simple que revelaba la fuerza física debajo. La capacidad que ella ya no sentía la necesidad de blindar con la presentación. Seguía siendo extraordinaria, siempre sería extraordinaria. Pero el tipo de extraordinaria que elige la gentileza como un acto deliberado, en lugar de una armadura contra la vulnerabilidad. «Ven», dijo ella. Estaba sentada en la plataforma que habían construido en la pared, con vistas a la estación de abajo. Y tomó su mano para ayudarlo a unirse a ella. «Dime algo que sea verdad». Se sentó junto a ella, lo suficientemente cerca como para que sus pieles se tocaran. Y él trazó el borde de su mandíbula con los dedos, sintiendo el calor bajo la piel azul. 8 balas habrían matado a una persona normal, dijo él. La primera, tal vez la segunda. Pero si hubiera tenido que elegir, si hubiera sabido exactamente lo que significaban esas 8 balas, las habría recibido exactamente de la misma manera. Exactamente en el mismo momento, porque protegerla era la única opción que tenía sentido. ¿Y ahora?, preguntó Vexana. Ahora no puedo imaginarme existir sin ti, dijo él. Y eso debería aterrorizarme. Entregaste todo por esto, por mí, por la posibilidad de algo que podría no haber funcionado. Y en lugar de usar eso como palanca, en lugar de tratar mi supervivencia como una deuda, simplemente has construido una vida conmigo. Eso es extraordinario. Ella lo besó, de manera lenta y deliberada. Y cuando se separó, su expresión tenía algo que parecía paz. Lo tenía todo, dijo ella. Rango, posición, reputación, la certeza de que estaba sirviendo a un propósito. Y estaba vacío, era un vacío disfrazado de logro. Lo que me ofreciste fue la posibilidad de ser alguien más allá de lo que fui entrenada para ser. Eso vale infinitamente más que todo lo que entregué. Se quedaron así durante la tarde, abrazados, viendo las luces de la estación reflejarse en la oscuridad más allá. Y ninguno de los dos estaba pensando en gobiernos, ni en tratados, ni en la maquinaria política que había intentado transformar su elección personal en algo digerible. Simplemente existían, un humano y una guerrera cenitiana, unidos por un momento de decisión que a él le había costado balas y a ella, todo lo demás, y que les había dado a ambos algo que ninguno de los dos había creído posible. 8 balas habían cambiado la trayectoria de una guerra. Pero lo que habían construido juntos, lo que seguía creciendo en el espacio entre sus culturas, era la verdadera revolución, no política, sino de elección, no doctrina, sino conexión. No la preservación de las estructuras de poder, sino la audaz creación de algo completamente nuevo. La historia se contaría de manera diferente dentro de 100 años, refractada a través del lente de la historia hasta convertirse en mitología. Pero en este momento, en este espacio entre las estrellas, simplemente eran dos personas que se habían elegido cuando todo les decía que no lo hicieran, construyendo una existencia que desafiaba cada predicción que sus gobiernos habían hecho sobre si la genuina paz entre especies era posible. Lo era, y ellos eran la prueba viviente. Y eso nos lleva al final de la historia de hoy. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar, realmente lo aprecio. Este canal trata sobre ciencia ficción original enfocada en los humanos, y cada historia se presenta como parte de una colección más grande. Si desean continuar, hay otra historia de este canal en pantalla ahora que encaja perfectamente junto a esta. No duden en saltar a ella a continuación, y los veré allí. Descargo de responsabilidad. Este vídeo es una obra de ficción del género de ciencia ficción. Todo el contenido, los personajes, los escenarios y los acontecimientos son producto de la imaginación. Creados únicamente con fines de entretenimiento.